Tenemos una noche lluviosa, mis estimados. Alguna ocasión cuando vemos llover, corremos, no nos gusta mojarnos. Algunos otros quizá nos hemos mojado y no nos es tan agradable, para otros es divertido. Pareciera ser que la lluvia trae algunos aspectos negativos a veces cuando la ropa estaba secándose. Cuando habíamos pintado algo y aparece la lluvia, quizá cuando estábamos trabajando a la intemperie. Pero no dude que la lluvia, a pesar de esos aspectos que quizá podríamos ver como negativos, suelen ser más positivos de lo que a veces nosotros notamos. Porque es a través de la lluvia que nuestros mantos acuíferos se recargan, es a través de la lluvia que nuestro clima se vuelve más fresco, es a través de la lluvia que las plantitas pueden crecer para ser alimento en muchos seres. Hablemos desde los insectos pequeñitos, desde los animales grandes del campo e incluso hasta nuestro cuerpo, ¿no? Mis estimados, debemos ser agradecidos con nuestro Dios por todas las bendiciones que Él nos da. Quizá durante esta semana usted tuvo que vivir algunos aspectos que podríamos ver negativos, pero esta noche le invitaría a que usted pueda verlos de manera positiva, porque hay cosas que nos hacen sentir a veces dolor, pero nos ayudan a crecer. Y esta noche es parte de lo que quiero compartir con ustedes en nuestra pequeña reflexión. Debo decirles que comúnmente todo crecimiento genera dolor. En los adolescentes, principalmente en los niños, el cuerpo duele cuando estamos creciendo. Quizá usted recuerde algún momento cuando su cuerpo le dolía, sus piernitas, sus bracitos, porque los huesos están en estiramiento y esa parte del crecimiento causa dolor. Algunos otros quizá con más edad dijeron, bueno, yo voy a hacer crecer los músculos de mi cuerpo. Y cuando empezaron a hacer ejercicio, vino el dolor. Algunos otros dijeron, voy a correr un maratón y mientras estaba entrenando y reforzando su cuerpo, ejercitándolo, quizá vino una lesión y le dejó dolor. También a veces tenemos que enfrentar dolores, por ejemplo, académicos. Algunos estudiantes tienen que desvelarse. Otros tienen que confrontarse con personas que dicen, oye, tú no lo vas a lograr. Y eso causa mucho dolor y requiere mucho esfuerzo para poder alcanzar el objetivo plantado o planeado. Sin embargo, mis estimados, a manera de ejemplo, también quisiera decir, a veces en el trabajo, cuando estamos en un puesto y buscamos otro, también hay dolor en ese sacrificio, en esos rechazos, en ese esfuerzo que a veces uno hace y se ve frustrado. Pero mis estimados, el ser humano está acostumbrado al dolor y a veces ese dolor debiera ser utilizado para nuestro crecimiento. Y al hablar del crecimiento espiritual que esta noche usted y yo buscamos, no dude que también suele traernos dolor. Algunas veces creemos que en un crecimiento espiritual nunca habrá dolor, nunca habrá dilemas, nunca habrá problemas, por el contrario, todo será dicha y felicidad. Esta noche quiero recordarle las palabras de Jesús respecto a lo que acabo de decir. Creemos, confiamos, pensamos. ¿Y qué pasa cuando las cosas no suelen suceder así? Debo decirle que en el crecimiento espiritual muchos de nosotros vamos a enfrentar tropiezos e incluso nos vamos a decepcionar cuando se tropiecen aquellos que nosotros creíamos casi santos. También el crecimiento espiritual causa dolor cuando llegan las pruebas y lamentablemente más cuando no tenemos esos resultados que nosotros estábamos esperando. Por eso esta noche quiero compartir con ustedes, si tiene su Biblia cerca, podrá usted ampliarlo en el libro de Lucas capítulo 17. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mis estimados, en esta vida espiritual, porque ahorita estamos en casa, estamos terminando, quizá tuvimos trabajo toda esta semana, la jornada, bueno, este espacio, esta pausa para poder estudiar la palabra de Dios, para poder meditar en ella, para poder estar en casa, a veces la hacemos con gusto, nos sentimos bien, pero empieza la semana o quizá vamos a media semana y entonces vienen decepciones, vienen problemas, vienen dificultades.
Jesús le dijo a los discípulos hace cerca de 2000 años, miren, es imposible que no vengan tropiezos. Mis estimados, debemos estar conscientes que en esta vida, usted y yo vamos a enfrentar desafíos. Ahora bien, Jesús aclara y puntualiza algo. Mas hay de aquel por quien vienen. Aquí vienen dos aspectos. Debo decirle que muchos de estos males, muchos de estos tropiezos, vienen por el enemigo de Dios. Él busca la manera de ponerlos y nosotros simplemente nos justificamos, Señor, me caí porque Él me puso la piedra. Bueno, pero quiero decirle esta noche que hay una parte delicada que debemos cuidar. Muchas veces nosotros también nos convertimos en una piedra de tropiezo para los demás. Y Jesús entonces dice, miren, es imposible que no haya tropiezos, mas cuiden de aquel por quien viene. Es decir, Satanás ya tiene su recompensa. Él va a pagar por cada uno de los tropiezos que pone en el camino para nosotros. Sin embargo, debemos cuidarnos nosotros de no ser una piedra de tropiezo para alguien más. Y no quisiera ahondar en esta parte, mis estimados. En el crecimiento espiritual debemos estar conscientes que hay desafíos. Oh, mis estimados, debiéramos cuidar que nosotros mismos no seamos un desafío en el camino de alguien más. Sin duda alguna, usted ama a alguien. Si es hijo, ama a sus padres. Si es padre, ama a sus hijos. Si está casado, ama a su esposa, a su esposo. Aquí tenemos un primer llamado. Es imposible que no haya tropiezos. Pero por favor, cuida que tú no seas un tropiezo para las personas que amas. Porque a veces al caer es fácil para el ser humano señalar, me caí por culpa de aquel, de aquella. Mis estimados, esta noche la primera invitación que quiero dejar en su mente es, la vida espiritual tiene desafíos, pero debemos ser cuidadosos de no ser ese desafío en la vida de alguien más. Y es que, mis estimados, el verso 2 es muy fuerte. Jesús le dice a sus discípulos, miren, mejor sería que se ataran en su cuello una piedra de molino, de esas gigantes con las que molían los granos, y se aventaran al fondo, al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mis estimados, esas piedras pesaban aproximadamente 800 kilogramos. Piense si le amarraran esta noche una soga a su cuello y el otro extremo a la piedra y lo aventaran al mar, ¿dónde iría a parar usted? Jesús le dice a los discípulos, sería mejor que eso sucediera, a que nosotros fuésemos una piedra de tropiezo para los pequeñitos. Y aquí debo decirle que se refiere a algunos pequeñitos espirituales, pero también se refiere a los pequeñitos de manera física. Si usted es papá, si usted es mamá, debe cuidar la influencia que se ejerce sobre nuestros pequeños. Y al mismo tiempo alguien pudiera decir, bueno, yo no tengo hijos, no tengo dependientes. Mis estimados, tenemos un llamado, una invitación para ser cuidadosos en no hacer caer a los que están creciendo espiritualmente. El verso 3 amplía y dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Más de uno puede decir, es que me ha tratado mal, es que me ha hecho mal. Y ya lo había perdonado una vez, mis estimados. El verso 4 dice, y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, debes perdonarlo. Y es aquí donde humanamente decimos, híjole, pero yo ya le perdoné una vez, 2 veces, 7 veces, o 7 veces en un día. Mis estimados, esto es un desafío. A veces por eso muchas personas deciden renunciar a la parte del Evangelio. Porque es una parte que pareciera sencilla, pero es muy complicada. Principalmente cuando hemos alimentado nuestra naturaleza humana. Todo lo que le he mencionado es el preámbulo del mensaje de esta noche. Un crecimiento espiritual requiere dos cosas. Yo sé que usted se ha conectado esta noche, ha destinado este tiempo, porque a pesar de las múltiples preocupaciones y actividades, usted aparta un espacio no para su servidor, sino para crecer, para escuchar, contemplar, analizar
¿Qué de esto me es útil para crecer espiritualmente? Con lo que yo le acabo de leer de Lucas 17, del 1 al 4, usted debe recordar, tal vez aprender dos cosas para crecer espiritualmente. El primero es el perdón y el segundo es la fe. Y es que los discípulos, como usted y yo, tenían su carácter, tenían su estilo de vida y no era tan fácil perdonar a las personas. Y cuando Jesús les dice, mira, no te conviertas en una piedra de tropiezo, más de uno dijo, es que mi estilo de vida está terrible. Otro pudo haber dicho, es que yo quiero crecer, pero me cuesta perdonar. Bueno, uno de los discípulos se acercó a otro y ese otro a otro. Y llegaron a la conclusión de que su vida imperfecta necesitaba ayuda. Se dieron cuenta que no era fácil perdonar, se dieron cuenta que no era fácil ser un ejemplo, se dieron cuenta que en este vivir iban a enfrentar tropiezos y entonces toman una decisión que esta noche es la invitación para usted y para mí. Dice el verso 5 que los discípulos se acercan a Jesús y le hacen una solicitud de 3 palabras. Jesús, aumentanos la fe. Hablar de la fe, mis estimados, es algo muy amplio. Podríamos pasar la noche disertando. Podríamos pasar la noche pensando, opinando. Pero quiero decirle un breve y certero mensaje. No es un mensaje de su servidor. Es un mensaje de inspiración divina que se le dio a Pablo y Pablo escribe a los romanos. En el capítulo 10, verso 17 dice de la siguiente manera. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vuelvo a repetirlo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta noche quisiera preguntarle, ¿será que usted tiene luchas? ¿Será que usted en su vida está enfrentando dolor, ya sea físico, mental, espiritual? Este mensaje es para usted. Porque entonces dicen los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Queremos vencer estos problemas, queremos vencer sobre este dolor. Ellos dijeron, necesitamos fe. Y le hacen esa petición. Así que entonces viene la otra parte. Usted necesita mejorar en su vida para no ser piedra de tropiezo en otros, ni decepcionarse porque otros caen. Bueno, es porque usted necesita también fe. Y si esta noche usted no necesita este aspecto de no ver a los demás porque usted ha aprendido a caminar viendo solo a Jesús, porque usted ha aprendido que las luchas las vamos a enfrentar y debemos vencerlas de su mano, pero es una persona a la que le cuesta perdonar, este mensaje de fe también es para usted. Porque Jesús les dijo, miren muchachos, a escritura de Pablo, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Es decir, quiero dejarle este pequeño mensaje. Mis estimados, la fe es una convicción. Pablo mismo nos dice, es la certeza de lo que se espera, pero no se ve. Es decir, mis estimados, no es una confianza ciega, es una convicción. No lo veo, pero estoy seguro de que va a ocurrir. Ahora bien, grave esto, mis estimados. La fe depende del conocimiento. Porque yo no puedo esperar algo de quien no conozco. Pero cuando yo lo conozco, sé que lo puede hacer, sé que lo puede cumplir. Es decir, la fe depende del conocimiento. Y el verso de Romanos es muy claro, dice, mira, la fe es por el oír. Es decir, ve lo que está ahí. Ya que lo viste, fíjate que sea la palabra de Dios. Entonces quiero terminar diciéndole lo siguiente. La fe depende del conocimiento. Y usted pudiera leer bastantísimos libros de ciencias, de filosofía y del género que usted quiera. Pero para ser bien precisos, mis estimados, esta noche el mensaje es muy breve para nosotros. La fe es una convicción, no lo puedo ver, pero sé que va a llegar. Y esa esperanza depende del conocimiento.
para ser precisos, ¿conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Si a usted le hace falta perdonar, si a usted le hace falta fortaleza para vencer las adversidades, y si a usted le hace falta esa fuerza para no hacer caer a los demás, para ser un buen ejemplo, mis estimados, todo se reduce al estudio de la palabra de Dios. Por eso es que esta noche yo le digo, le comparto esto que he de alguna manera expresado con usted. No pierda, por favor, la oportunidad de leerlo con sus propios ojos, de analizarlo con su familia, de analizarlo de manera personal. Porque la palabra de Dios, dice la Escritura, que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo íntimo de nuestro ser. Jesús quiere ayudarnos. Los discípulos se dieron cuenta que a pesar del tiempo que pasaban con Jesús, necesitaban todavía más alimento. Y entonces Jesús les dice a través de Romanos, muchachos, pónganse a estudiar. Así que si esta noche usted quiere aumentar su fe, mis estimados, no dude que tomando la palabra de Dios vamos a aumentar nuestra fe, pero tiene que ser de manera personal. Si bien es cierto que escucharlo y lo podemos comprender, nunca será mejor que experimentarlo con nuestros propios ojos. Por eso esta noche yo le invito. Si usted quiere aumentar su fe, tome la palabra de Dios y analícela. Tome la palabra de Dios y digiérala. Tome la palabra de Dios, empápese de ella. Y de este modo, mis estimados, nuestra fe se fortalecerá y esa fe nos llevará a la victoria en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.